Hola, ¿qué tal? En este video voy a realizar un ejercicio muy sencillo de ley de voltajes de Kirchhoff. En esta ocasión se nos pide verificar la ley de voltajes de Kirchhoff. Si no has visto el video anterior, te recomiendo mucho que lo veas, ya que ahí explico un poco mejor sobre este tema. Entonces, tenemos el siguiente circuito. Tenemos una fuente de voltaje de 15 voltios y tenemos estas resistencias. Como había comentado en el ejercicio anterior, aquí, por ejemplo, la corriente pues sale por el polo positivo, se toma el sentido convencional de la corriente como si saliera por el polo positivo. Y en el momento que esta corriente circula por esta resistencia, la fuerza con la cual los electrones serán empujados va a caer, va a disminuir debido a que va a encontrar una oposición al paso de la corriente eléctrica, por lo tanto va a haber una caída de tensión en esta resistencia. Aquí está especificada esa caída de tensión. El voltaje va a caer a 2 voltios, por lo tanto esos 15 voltios que había van a disminuir 2 voltios, por lo tanto en este punto, después de circular la corriente por esta resistencia, en cualquiera de estos puntos el voltaje ya va a estar disminuido a 13 voltios, 15 menos 2 voltios. Entonces ya después de pasar por esta resistencia el voltaje habrá disminuido a 13 voltios debido a que la corriente perdió fuerza. La corriente va a seguir circulando por el cable, luego se va a encontrar con esta otra resistencia y el voltaje va a caer 3 voltios ahora. Por lo tanto, esto es una flecha, estos 13 voltios que había van a disminuir 3 voltios más y el voltaje habrá caído a 10 voltios. Ya perdió 5 voltios ese voltaje de fuerza. Como expliqué, tiene que ver con la analogía de imaginar que una pelota va rodando por un camino de arena, entonces esa arena hace que pierda velocidad esa pelota. Entonces la corriente seguirá circulando, se encontrará con esta otra resistencia y el voltaje habrá caído a 6 voltios. Quiere decir que si había caído a 10 voltios, cayó otros 6 voltios, ahora el voltaje serán 4 voltios. Queda menos voltaje. Y después, pues, la corriente pues circulará por esta otra resistencia y el voltaje habrá caído 3 voltios, es decir, 4 menos 3 quedará 1 voltio. Y ese voltio será para esta otra resistencia. Por lo tanto, vemos aquí que esos 15 voltios se repartieron entre todas las resistencias. Como les había dicho en el ejercicio anterior, aquí pues vemos que V1 aparece más menos. Cada vez que veamos más menos vamos a poner un valor positivo en V1. Por lo tanto aquí dice más menos, ponemos a V1 como 2 voltios positivos. Aquí dice más menos, ponemos a V2 a 3 voltios positivo. Aquí dice más menos, ponemos a V3 a 6 voltios. Aquí dice más menos, ponemos a V4 a 3 voltios. Aquí dice más menos, ponemos a V5 1 voltios. Y aquí dice menos más, ponemos menos 15 voltios. Debe de ser igual a 0. Realizamos esta suma 5, 11, 14, 15, menos 15 es igual a 0. Y aquí vemos que la suma de los voltajes en una malla es igual a 0. Entonces, aquí lo que quiere decir es que la suma de las caídas de tensión en un circuito debe de ser igual al voltaje total de la fuente.